La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Este graffiti representa el popular deporte de los gladiadores. Nos recuerda lo machista que era la sociedad romana. E investigar las complejidades de lo que era ser romano. Uno de esos 8 días tuvo lugar aquí, en el corazón de Roma, en el año 80 después de Cristo. ¡Que comiencen los Juegos! Cuando el emperador Tito inauguró desesperado el mayor monumento de la historia de Roma, el Coliseo. Uno de estos 2 gladiadores debe morir. La inauguración de este increíble edificio, prueba de la mentalidad cruel de los romanos, ayudó a que Roma conservara su puesto como dueña del mundo conocido. 8 días que marcaron la historia de Roma, la gran inauguración del Coliseo. Hoy en día, el Coliseo sigue siendo un testimonio destacado de los excesos y el poder del Imperio Romano en su momento más álgido. Sin embargo, el día en que se inauguró supuso una importante apuesta por parte de la nueva dinastía imperial que trataba de aferrarse desesperadamente al poder. La inauguración del Coliseo fue un derroche de espectáculo y violencia que nos proporciona pistas históricas. Lo he elegido como uno de los 8 días que crearon Roma, no solo por el papel que jugó en asegurar la estabilidad de la nueva y frágil dinastía, sino por lo que nos dice sobre la mentalidad de los romanos, su actitud frente a la vida y la muerte, cómo se veían ellos a sí mismos y cómo se relacionaban con el mundo. En mi opinión, este edificio puede ayudarnos a entender lo que significaba ser romano. Los romanos podían parecerse a nosotros. Eran educados, cultos, maestros de la manipulación política. Su tecnología fue precursora de la nuestra y su arte llena nuestros museos. Pero nada hace que nos resulten tan extraños o tan diferentes como las matanzas de animales y personas en un anfiteatro por entretenimiento. El significado de aquella sangrienta inauguración debió sentirla de forma más aguda un hombre. El emperador, o César, Tito. Deseaba asegurar el imperio no solo para él, sino para su dinastía, la dinastía Flavia, incluyendo a su ambicioso hermano menor, Domiciano, que lo sucedería. ¿Nervioso, hermano? He debido comer algo que me ha caído mal. Seguro que nadie se atreve a caerte mal, César. Lamento que nuestro padre no viva para ver el día de hoy. Quizás sea una suerte que se haya librado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres tú, César, quien se enfrentará a las consecuencias de la locura del viejo, o quien cosechará la recompensa de su extraordinaria visión. Tito y Domiciano fueron los beneficiarios del atrevido golpe de estado de su padre, Vespasiano. Aquel día tenían la oportunidad de asegurar su legado, que se inició al asumir el gobierno del imperio más grande del mundo en el año 69 después de Cristo y convertirse en el 9º emperador de Roma. Roma había sido gobernada por una gran dinastía desde el año 31 a.C., cuando Augusto se convirtió en su primer emperador. ¿Acaso no seguimos en pie?
Aquello marcó la llegada de la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, los excesos del quinto emperador de la dinastía, Nerón, trajeron consigo el desprestigio del imperio. ¿Qué final es este para un emperador de Roma? Cuando murió en el año 68 después de Cristo, la dinastía Julio-Claudia murió con él, dejando el imperio sumido en el caos. La guerra civil subsiguiente causó miles de muertos. De aquella masacre surgió un hombre, el emperador Vespasiano. Él estaba decidido a garantizar la seguridad de la dinastía Flavia, su linaje y el de sus dos hijos, Tito y Domiciano, y al mismo tiempo ganarse el corazón del pueblo de Roma. Su estrategia: construir el mayor anfiteatro que el mundo había visto, que originariamente se llamó Anfiteatro Flavio, el Coliseo. A diferencia de anteriores emperadores, Vespasiano no era un político perteneciente a la élite, sino un soldado de orígenes humildes. Su posición era frágil. El Senado estaba lleno de hombres ambiciosos ávidos de hacerse con el control. Ganarse al pueblo de Roma era vital si quería seguir en el poder. El plan maestro de Vespasiano consistió en ofrecer a los romanos de a pie una alternativa frente a la corrupción de Nerón. Ahora mismo estoy sobre lo que en otro tiempo fue un enorme lago situado en el centro de un complejo de palacios y jardines de dimensiones excesivas y ridículas construido bajo las órdenes del emperador Nerón. No es ninguna casualidad que este fuera el sitio elegido por el emperador Vespasiano para levantar su grandioso y nuevo anfiteatro. Es muy interesante que Vespasiano escogiera este lugar concreto para construir el Coliseo. Vespasiano quería que su reinado contrastara con el de Nerón. Nerón se había construido un inmenso palacio privado dedicado al placer en el corazón de la ciudad, lo que fue muy impopular. Vespasiano, en cambio, estaba diciendo: aquí estoy, voy a edificar un enorme palacio para disfrute del pueblo, donde antes había un lago para disfrute únicamente del emperador. Cuando pensamos en Roma, a menudo pensamos en el Coliseo, pues se convirtió en algo que definía la ciudad. Totalmente. Era una profunda declaración simbólica. La gente corriente se beneficiaría mucho de tener a Vespasiano al mando. De sus años como general, Vespasiano sabía lo efectivos que eran los anfiteatros a la hora de mantener alta la moral de los soldados a lo largo del imperio. La sangrienta y brutal celebración de lo que llamaban virtus, una especie de virilidad machista, estaba grabada en la mente de todo romano. Vespasiano aprovechó este concepto para unir al pueblo de Roma, al construir el anfiteatro más grande del mundo. Mientras avanzaba la construcción del anfiteatro Flavio, los romanos debieron preguntarse si Vespasiano sería capaz de cumplir su promesa. El edificio con el tiempo sería conocido como el Coliseo, por Colossus, una gigantesca estatua de Nerón que entonces se encontraba cerca. Construir el Coliseo había llevado 10 años, pero en el año 79 después de Cristo, el emperador Vespasiano murió dejando inacabado su gran proyecto. Un año después, el día de su gran inauguración, fue su hijo mayor, Tito, quien tuvo que demostrar al pueblo de Roma que todo eso había valido la espera. El emperador Tito estaba preparado para inaugurar el anfiteatro Flavio. Que Tito fuera el emperador no significaba que estuviera a salvo. Todavía había que decidir si Roma debía aceptar a la advenediza dinastía Flavia. Y para complicarlo todo más, en cuanto alcanzó el poder, se produjo un desastre. Cuando Tito llevaba solo 2 meses de reinado, el monte Vesubio entró en erupción, arrasando las ciudades de Pompeya y Herculano. Un año después, un fuego que duró 3 días destruyó Roma, seguido de una plaga. Estas catástrofes fueron un comienzo muy desfavorable.
Los romanos eran extremadamente supersticiosos. Los sucesos de este tipo se tomaban como una clara señal de que los dioses estaban molestos. Tito se aferró a un poder que estaba ya en el aire y existían muchas probabilidades de que se esfumara del todo. Tenía una oportunidad de oro para demostrar al nervioso público que era digno del título de César. Cuando finalmente se terminó la construcción del anfiteatro Flavio, anunció entonces nada menos que 100 días de juegos, con entrada gratuita a los afortunados que consiguieran entrada. Del organizador o editor dependería que el espectáculo fuera inolvidable. César. ¿Está todo listo? ¿Está todo listo o no? Todo está listo, César. Pues empecemos. El día de la inauguración, a principios de verano del año 80 después de Cristo, la apuesta no habría podido ser más alta. Parecen bastante contentos. De momento. Quieren sangre. Sangre, sangre y más sangre. Es lo que les estoy ofreciendo, hermano. Ciudadanos de Roma, bienvenidos al primero de los 100 días de celebración de la gloria del imperio. ¡Que comiencen los juegos! Ha ido mejor de lo esperado. Domiciano, cállate. Nunca deja de impresionarme lo inmenso que es este sitio. Pero también es escalofriante, porque y no creo estar siendo demasiado fantasiosa. Si nos detenemos un momento, casi podemos oír a la multitud aullar, pidiendo sangre. ¡Salid! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los juegos brindaban la ocasión a los romanos de celebrar y maravillarse ante la diversidad de su imperio. Estaban los cazadores o venatores de Etiopía. ¡Mirad! ¡De África! ¡Os presento a una bestia! ¡Como nunca habéis conocido en vuestra vida! Mi vista, como sabes, no es muy buena. Pero eso se parece mucho a un rebaño de cabras.
El primer número del espectáculo fue el de los venationes, la matanza de animales salvajes, una popular tradición romana. Al expandirse el imperio, a los romanos les fascinaron los animales exóticos que descubrieron. Cazar y transportar animales para usarlos en las venationes se convirtió en una industria a lo largo del imperio, hecho que fue posible gracias a su capacidad de conectar ciudades, de lugares tan lejanos como Escocia hasta Gerasa, en Jordania. Hacía falta un operativo tan grande que hasta el ejército participaba. Los animales eran recogidos en ciudades concurridas como esta, enjaulados y exportados a través de vías de agua y del sistema intercontinental de carreteras que los romanos habían construido con sumo cuidado y habilidad. Tal fue el impacto del apetito romano por aquellos animales, que muchas especies fueron sencillamente exterminadas en el imperio. Ya lo dijo el escritor Petronio: las bestias salvajes han de buscarse en las selvas a un alto precio. Extrañas y voraces criaturas son cargadas en la flota, y el fiero tigre es transportado a un palacio dorado para que se beba la sangre de hombres mientras la multitud aplaude. Las venationes no eran solo una forma de demostrar el dominio de Roma sobre el mundo natural. También eran utilizadas por los ricos para hacer alarde de su poder. Este mosaico decoró en un principio la enorme villa de un hombre acaudalado del norte de África y narra cómo la gente usaba las venationes para presumir. Es básicamente como un guión gráfico. Vemos 4 leopardos enfrentados en los juegos a 4 cazadores. Vemos que han sido atacados y están chorreando sangre. Como los animales han quedado heridos, su dueño pide dinero como indemnización. Y el hombre que ha organizado los juegos, Magerius, lo complace. Aquí en medio podemos ver a una persona que lleva una bandeja con dinero. Cada una de esas bolsas de monedas contiene 1000 denarios. Es una enorme suma de dinero. Equivaldría a $250,000 de libras en la actualidad. Y el texto en el centro transmite el mensaje: esto es lo que es ser rico. Esto es lo que es ser poderoso. En el Coliseo, Tito llevó el concepto a su máximo exponente, en su afán por impresionar al pueblo con su riqueza y poderío. Pero las venationes no eran solo para presumir. Las cacerías de animales que tenían lugar en anfiteatros y coliseos de todo el imperio recordaban a la población local que los romanos gobernaban el mundo con absoluta fiereza. Las cacerías de bestias en Roma eran una forma de compartir el exotismo del imperio con la madre patria. Los romanos decían: con poder y fuerza hemos conquistado un mundo conocido lleno de seres salvajes y maravillosos. Gocemos de nuestra gloria. Tito César trajo animales exóticos de rincones distantes del imperio para ser sacrificados. Dicen que 5000 bestias cayeron solo el primer día. ¿Está avanzando todo a tu gusto, César? Nos habías preocupado con esas cabras. Formaba parte del plan, César. No necesito recordarte lo que está en juego. Lo que mi querido hermano quiere decir es que como lo eches a perder, hará que los gladiadores afilen sus espadas en tu cráneo. Entendido. Los juegos estaban costando una fortuna. Además de que para empezar hubo que financiar la construcción del Coliseo. Cuando el padre de Tito, Vespasiano, llegó al poder, heredó un imperio casi en bancarrota debido a los excesos de Nerón. ¿Cómo pudo pagar todo aquello? Un hallazgo en 2001 desveló lo orgullosa que estaba la dinastía Flavia de cómo había sufragado su construcción. Esta piedra con una inscripción estaba montada en el exterior del Coliseo. Las letras que están viendo fueron talladas alrededor de 400 años antes de que el edificio estuviera terminado. Puede leerse que un senador llamado Lampaudio dio dinero para que el Coliseo fuera restaurado cuando éste sufrió desperfectos.
Pero luego los arqueólogos se fijaron en estos agujeritos y comprendieron que antes ahí había letras de bronce fijadas a la piedra. Si unimos los puntitos, lo que pone es: el emperador César Vespasiano Augusto construyó este nuevo anfiteatro con el botín de guerra. Los romanos anunciaban con descaro que el Coliseo había sido construido con dinero saqueado en el extranjero, dinero sucio. Gran parte de aquel dinero procedía de una ciudad en concreto. A solo un tiro de piedra del Coliseo está este espectacular Arco de la Victoria, el Arco de Tito. Cuando Vespasiano fue nombrado emperador, su hijo Tito se encontraba en Judea. Sofocaba la revuelta judía con absoluto ensañamiento y había sitiado la ciudad de Jerusalén. El saqueo de Jerusalén pasó a la historia como uno de los relatos de terror de la humanidad, tanto por las dimensiones de la matanza como por la destrucción del Sagrado Templo. Ahí está Tito, coronado por la diosa de la victoria, y ahí su séquito cargado con el botín, incluido el apreciado menorá, el candelabro sagrado de 7 brazos, que según se decía trajo Moisés de Egipto hasta su definitivo lugar de descanso, en el templo de Jerusalén. El Arco de Tito refleja algo estremecedor sobre la mente de los romanos: que a la dinastía Flavia le entusiasmaba utilizar las ganancias de la matanza de los judíos para financiar la construcción de un gigantesco anfiteatro. Para los romanos, la suya era la única civilización a tener en cuenta. Ahora, el día de la inauguración, el público decidiría si Tito había empleado el botín de los judíos lo bastante bien como para salvar su problemático gobierno. La gran inauguración del Coliseo podría ser la oportunidad del emperador Tito de afianzar la dinastía Flavia. Pero hay un aspecto de los Juegos que revela algo mucho más profundo sobre la actitud de Roma frente al crimen y el castigo, y cómo trataba a quienes se atrevían a transgredir las reglas de la sociedad romana. Al mediodía, el anfiteatro se transformó en un lugar de ejecución pública. Todos sabemos que en algunas partes del mundo y en oscuros recovecos de Internet, las ejecuciones atraen a miles de espectadores. Pero lo que los romanos hicieron aquí fue elaborado y repulsivo. Convirtieron las ejecuciones en una especie de cine snuff. Tomaron un conocido mito griego, parte de su herencia compartida, y le dieron un giro macabro. La gente disfrutaba viendo aquellos siniestros espectáculos. ¿Qué clase de bestia es esa? Ese, mi señor, es Acteón el cazador, que al ver a Diana bañándose se dejó llevar por la lujuria y como castigo fue transformado en un ciervo. Ese mercader ha deshonrado a la joven hija de su vecino. Y así el cazador se convierte en presa. Sé que no debemos juzgar sociedades de la antigüedad desde el punto de vista del siglo XXI, pero debo decir que es muy perturbador el nivel de crueldad que encontramos en el Coliseo. Hay que reconocer que la mayoría de las sociedades muestran cierta tendencia a disfrutar de la violencia. No hay más que ver ahora las películas de Hollywood o algunos videojuegos. Son bastante violentos, salvando las distancias.
En parte creo que los romanos mostraban un interés humano casi instintivo por la violencia. Pero creo que hay algo más. Lo que realmente querían demostrar era que Roma podía decidir sobre la vida o la muerte de los transgresores, los intrusos, las personas a las que había conquistado. De alguna forma, esa clase de violenta ejecución era un medio de los romanos para unirse como grupo, celebrar el ser romanos y rendir homenaje a la ley y el orden. El Coliseo no era solo entretenimiento. Tito publicitaba la ley y el orden como nunca se había hecho. La distribución de los asientos incluso había sido diseñada para mostrar a los espectadores el lugar al que pertenecían dentro de la jerarquía de Roma. Empezando por el propio emperador, la colocación del público era una representación de la sociedad romana. El emperador Tito y su familia, incluido su hermano menor Domiciano, se sentaban en el palco imperial que probablemente estaría ahí. Luego, en radios a partir de aquí, los influyentes senadores y patricios en el primer nivel, los équites o caballeros en el segundo. Aquí arriba, separados de los más importantes, los ciudadanos de alto estatus, estaba la plebe, la gente corriente. Los más pobres ocupaban los peores asientos atrás del todo. Pero la cosa no se quedaba ahí. Detrás de la plebe estaban las mujeres, ricas y pobres. Roma era una sociedad patriarcal y se esperaba que las mujeres se quedaran en casa y se ocuparan de las labores domésticas. Su asistencia a los juegos no se veía con buenos ojos. La perfecta mujer romana debía ser modesta y casta, cualidades muy diferentes de las más valoradas en el hombre romano ideal, que debía ser viril y heroico. El principal número de aquel día fue un homenaje único a esa virilidad romana. En el Coliseo, el éxito de la inauguración lo decidirían los favoritos del pueblo, el plato fuerte de los juegos, los gladiadores. Llévate a este animal a su celda y que no estorbe. Esa no es forma de hablarle a un campeón. Prisco? Gracias al célebre poeta marcial que presenció los juegos, sabemos que dos de los gladiadores que lucharon entre sí se llamaban Vero y Prisco. Eran bien conocidos por el público, famosos por derecho propio. Un poco como cuando Muhammad Ali peleó contra Joe Frazier en Manila. ¿Prisco? Sí, César. Vas a luchar contra Vero. ¿Estás preparado para morir? Sí, César. ¿Tienes miedo a morir? No, César. Voy a hacerte una oferta para animarte a luchar bien y con fuerza. A aquel que mate al otro, le concederé la libertad. Brindadme una pelea digna de mi clemencia. Que los dioses te favorezcan. Aunque un enfrentamiento entre campeones podía quedarse en empate, había otra razón clave para asistir a aquel espectacular primer día de los Juegos. En el Coliseo existía la posibilidad de que el público hiciera saber a su emperador lo que opinaba de él. Algo que les había sido negado durante más de 100 años, desde la caída de la República bajo el mandato de Augusto. Aquí podían vitorearlo y aplaudirlo, abuchearlo o simplemente guardar silencio. Era una especie de encuesta de opinión oral. Provocar silencio en lugar de alabanzas podía ser un duro golpe para un hombre ambicioso. Tito apostaba fuerte al dirigirse directamente al público. Ciudadanos, ¿no es este el mayor espectáculo de la historia del imperio? Ser aclamado por la multitud era esencial para asegurar su liderazgo. Y él contaba con que el siguiente número le granjeara popularidad al instante. ¡Los gladiadores!
Por fin. Te aclaman más a ti que al nuevo emperador. Parece que en el mundo moderno nos obsesionan los gladiadores y creemos que lo mismo les ocurría a los romanos. La idea de la virtus, un buen gladiador era símbolo de ello. Sí, también cabe destacar que la mayoría de los gladiadores eran esclavos o prisioneros de guerra, lo más bajo de lo más bajo de la sociedad romana. Sin embargo, allí estaban dando prueba de valentía romana y virtus, que era como una combinación de valentía, arrojo y excelencia, cualidades que los romanos consideraban que les habían ayudado a crear su imperio. Supongo que eso era muy importante, no era solo sed de sangre como creemos. Desde luego. Por supuesto, en la época del emperador Tito, había muy pocos romanos que hubieran estado en un campo de batalla, pero querían ver una versión de aquellos valores tradicionales en un entorno moderno. Estos hombres no necesitan presentación. Pero los va a presentar de todos modos. Apuesto por el grandullón. Esperemos que no acaben demasiado pronto. A mi izquierda, la fuerza bruta. El duro, rudo y despiadado Vero. A mi derecha, el rápido, escurridizo y apuesto Prisco. Por orden del emperador, uno de estos dos gladiadores debe morir. ¡Que empiece el combate! Tito confiaba en que la gran final de la inauguración pasara a la historia. Podemos hacernos una idea de lo que un combate entre gladiadores significaba para el público del Coliseo el día de su inauguración, aquí en Afrodisias, actual Turquía. Excavaciones actuales revelan lo apasionados que eran los romanos de a pie a lo largo de todo el imperio ante este deporte brutal. Escondida tras las murallas de la ciudad, un ciudadano nos dejó una pista hace cerca de 2000 años. Hay una piedra muy especial aquí que te quiero enseñar. Vas a tener que descifrármelo porque no sé qué estoy viendo. Este grafiti representa el popular deporte de los gladiadores. La plancha estaba colocada en una pared y fue decorada por un modesto artista con sus estrellas favoritas de los juegos. El que se ve con más claridad es este en el centro. Vemos que lleva un largo tridente que va hacia aquí. Sí, aquí están las tres puntas, sí. Y aquí está el arma que identifica al Retirarius, el hombre de la red. Sí. Que lucha contra su rival. Es un gladiador fuertemente armado. Lleva un enorme casco y una espada corta como la de los soldados romanos. Son luchadores muy diferentes, pero del mismo nivel. Así que debía de ser muy emocionante ver cuál de los dos ganaba. ¿Se consideraría vandalismo una cosa así, el hecho de que alguien grabara esto en el mármol? No, parece que era un homenaje aceptable de una actividad popular. Es muy pequeño, pero magnífico en muchos sentidos, ¿verdad? Porque es obra de una persona corriente que nos cuenta lo que piensa, quién le gusta y lo graba en la piedra. Pero también nos recuerda lo machista que era la sociedad romana. Sí, el ciudadano medio
Valoraba la valentía y las artes de combate por encima de todo lo demás. Era una cultura muy machista en la que aquellos hombres eran estrellas absolutas. Este grafiti demuestra lo imbuidos que estaban en la mente de los romanos los combates entre gladiadores. De ahí que Tito invirtiera tanto en el Coliseo, en ese enorme monumento a la testosterona, y quisiera que la brillante inauguración acabara con el clímax de un enfrentamiento entre gladiadores. El poeta marcial escribió que Vero y Prisco estaban en igualdad de condiciones y lucharon con idéntica determinación. Ninguno de ellos mostraría la señal de rendición, levantar un único dedo. ¿Por qué no cede uno de ellos? Porque ceder es morir, idiota. Ambos se están rindiendo al mismo tiempo. Estás tan ciego como Tiresias. No, mira. ¡Qué dilema! Supongo que tendrán que morir los dos. Asombroso. Gracias a la poesía de Marcial, sabemos que el día de la inauguración del Coliseo, hace casi 2000 años, el combate entre los gladiadores Prisco y Vero acabó en empate. ¿Qué harás? Se le había privado al público la ocasión de ver la muerte en acción. Tito debía pensar con rapidez alguna forma de apaciguarlo, o se vería frente a un motín. Te dije que querían sangre. Los juegos inaugurales de Tito habían alcanzado el clímax con un espectacular combate entre gladiadores. ¡Ponedlos en pie! ¡Levantadlos! Pero al terminar el enfrentamiento en un punto muerto sin precedentes, Tito tuvo que tomar una decisión crítica. El éxito de aquel día dependía de la reacción del público. Gladiadores, habéis luchado con fuerza y valentía. Había ordenado que uno quedaría en libertad y otro debería morir. Pero después de presenciar vuestra bravura y entrega, he decidido premiaros a los dos con estas ramas. Ambos quedáis en libertad. ¡Por orden de César! ¡Ambos serán libres! ¡Ambos quedan en libertad! Sabemos que la clemencia de Tito causó sensación. El poeta romano Marcial, testigo de los Juegos, escribió en homenaje: esto no había ocurrido con ningún glorioso líder, excepto contigo, César. Ambos han luchado y ganado.
Estoy segura de que, como cualquier artista romano sensible, Marcial solo le estaba dando coba al emperador. Pero aún así, aquella publicidad le decía al mundo que los Juegos Inaugurales habían sido un gran éxito, un acontecimiento que había unido al pueblo romano. Como también dijo Marcial con bastante entusiasmo, Roma ha recuperado su verdadera gloria. Y bajo tu mandato, César, las delicias que antes pertenecían a un amo, pertenecen ahora al pueblo. Los 100 días de Juegos Inaugurales de Tito tuvieron un enorme éxito y cimentaron su posición a ojos del pueblo. Su futuro estaba asegurado. Pero Tito no disfrutó durante mucho tiempo de la recompensa de sus logros y los de su padre. Alrededor de 18 meses después de la inauguración, murió por una repentina enfermedad. El hermano de Tito, Domiciano, lo sucedió como emperador. No obstante, a diferencia de Tito, Domiciano no logró ganarse el favor del pueblo y en el año 96 después de Cristo fue asesinado. Su muerte marcó el final de la segunda dinastía imperial de Roma, la dinastía Flavia. El Coliseo, sin embargo, lo sobrevivió y prosperaría mientras Roma alcanzaba su máxima expansión. Al cabo de solo una generación, los hombres que se reunían aquí gobernaron más del 21% de la población mundial, la quinta parte del globo. A lo largo de otros 500 años, el Coliseo continuó siendo un lugar en el que los emperadores trataron de ganarse la adoración de sus súbditos, y a donde iba el pueblo para homenajear los ideales de su glorioso y antiguo pasado. A pesar de los estragos sufridos durante 2 milenios, entre ellos varios terremotos, el Coliseo sigue siendo un edificio imponente. Podemos imaginarnos el asombro y la admiración de los antiguos romanos el primer día de los Juegos del reinado de Tito. Pero no puedo estar aquí sin sentir angustia por el miedo, la vergüenza y el espantoso dolor que debieron sufrir las víctimas del Coliseo. El Coliseo nos ofrece una fascinante visión de la mente de los romanos, tan diferente de la nuestra. Para ellos, la muerte no era algo que se debía temer, sino algo a lo que enfrentarse, y enfrentarse con valentía. Romanos de todas las clases sociales se unían para celebrar la Virtus, convencidos de que eran un pueblo mejor y más fuerte, el pueblo más poderoso de la tierra. El Coliseo sigue siendo un extraordinario testamento del alcance y la ambición de Roma, y de su sed de sangre y gloria. En el próximo episodio, el día en que el primer emperador cristiano de Roma, Constantino, hizo las paces con su violento pasado. ¿De verdad puedo ser perdonado? Y funda la nueva Roma, la ciudad que perduraría 1000 años. Ahora recibo la luz divina.